Les voy a estar hablando del teorema de Poincaré-Hopf, teorema de índice de Poincaré-Hopf para variedades cerradas. Fue lo que hice como tesina. Bueno, el teorema es cierto no solo para variedades cerradas, también es cierto para variedades compactas con frontera. Pero luego les voy a comentar por qué no incluimos la demostración para el caso con frontera aquí. Y bueno, no preparé una diapositiva, pero lo que voy a hacer es pasar por la tesina, pero no lo voy a probar todo, por supuesto, porque no da tiempo. Entonces voy a hacer un esqueleto de la prueba que sea como bien, como una guía decente de lo que hay que hacer para ver una prueba de este teorema usando teoría de Morse. Esa prueba, si estoy bien, se debe a John Miller. Entonces, bueno, si en algún momento tienen duda o algo, me paran. Entonces, muy bien. Entonces, el teorema es este que está aquí ahora en pantalla, ¿no? Que lo ven ahí, supongo. O sea, si tengo una variedad cerrada, que es una variedad compacta y sin frontera, y X es un campo vectorial suave en M, que tiene ceros aislados, entonces la característica de Euler de la variedad, y esta característica de Euler la voy a definir ahora para quien no la recuerda o no la ha visto, es igual a la suma de el índice del campo, que es la suma de los índices en los ceros del campo, que eso también lo voy a definir. O sea, estamos particular relacionando una cosa topológica de la variedad, una característica topológica que es la característica de Euler, con una cosa que a simple vista parece una cosa diferencial, una noción diferencial, porque van a ver cómo se define esta suma de índices. ¿Ya? Entonces, particular para cualquier campo o con estas características, ¿no? Campo suave y con ceros aislados, esta suma de índices es la misma. O sea, para todos esos campos coincide porque coincide con un número que no depende de campos. Eso depende de la topología de la variedad. Entonces, muy bien. Entonces, lo primero, vamos a definir o recordar esa característica de Euler. Entonces, voy a usar un resultado del Greenberg y Hyper que dice que, bueno, los grupos de homología, es ese que está aquí, ¿no? Corolario 19-20. Los grupos de homología con coeficientes enteros, de hecho no con coeficientes enteros, con coeficientes en cualquier anillo netteriano, de un CW complejo finito, son finitamente generados, o sea, son grupos abelianos finitamente generados, siempre son grupos abelianos, pero en este caso son finitamente generados y además son casi todos triviales, quiere decir que a partir de un momento son cero todos. ¿Sí? Bueno, eso nos va a permitir, usando la asociación exacta del par, por ejemplo, probar que, entonces, no lo estoy diciendo, pero bueno, todo el mundo sabe lo que es un CW complejo, ¿no? Sí, bueno, no sé. Y no lo tengo que recordar, no lo puedo dar como cultura general. No, está bien. Okay, ya. O sea, un CW complejo es un espacio que se construye combinatoriamente, si quieres, pegando celdas que son discos, o sea, discos de diferentes dimensiones, y finito quiere decir que la cantidad de celdas es finita. O sea, no solo implica esto que la dimensión como CW complejo es finita, sino que hay una cantidad finita de celdas. ¿Ya? Entonces, esto es muy bueno y las variedades en particular son CW complejos finitos, de la misma dimensión que la dimensión de la variedad, la dimensión topológica de la variedad. Entonces, bueno, lo primero que se define es el número de Betti. Beta sub lambda, que, bueno, es una función que va de los pares, esto es CW a la 2, quiere decir que estoy tomando pares de CW complejos, o sea, una cosa de la forma X, Y, donde X es un CW complejo y Y es un subcomplejo. ¿Ya? O sea, un CW complejo cuyas celdas son todas celdas de la celda de X, de las celdas de X, o sea, de la descomposición celular de X. Entonces se define beta sub lambda como el rango de este grupo de homología, que ahora vamos a ver qué cosa es el rango, ¿no? O sea, es un grupo de homología relativo que es por el comentario que hice arriba, es un grupo abeliano finitamente generado y por un teorema del Lang, bueno, en realidad es un teorema de álgebra moderna, ¿no? Álgebra básica, que dice que todo grupo abeliano, lo voy a citar por acá, es teorema 2, un grupo abeliano finitamente generado,
bueno, entonces se tiene una descomposición de ese tipo, ¿no? O sea, es la suma de su torsión más un grupo libre abeliano, un subgrupo libre abeliano. Y se define entonces el rango de A como el rango de A', o sea, la parte libre, donde el A' es simplemente tomar una base, por decirlo así, sobre Z. O sea, ese A', como es un sumando de A, también va a ser finitamente generado. Y bueno, voy a poder definir una base para él, una Z base para él, en este sentido que está aquí arriba, ¿no? O sea, tengo y su conjunto de A' es una base si todo elemento de A se escribe de forma única así, como una combinación lineal de esos EI, donde casi todos los elementos, o sea, casi todos los escalares son cero y, bueno, y son enteros. Ya, esa es la idea. Entonces, el tamaño de esa cosa, de esa base, de esa Z base, es lo que se le llama rango de A'. Y cuando tenga una descomposición de esta, siempre eso va a servir como una buena definición para el rango de A. Entonces, bueno, así se define el número, el lambda décimo número de Betti como el rango de, a ver, estoy, okay. Como el rango de este grupo, que es finitamente generado por el comentario que hice arriba. Y entonces la característica de Euler se define simplemente como la suma. O sea, esto es en caso de pares, ¿no? Pero lo puedo definir también para una sola coordenada. En el caso de un par se define simplemente como la suma alterna de esos números de Betti. Y si quisiera definirlo para X solamente, bueno, Y lo hago Y igual a vacío. Y ya. Y así es como se define la característica de Euler. Entonces, bueno, ahora volviendo al teorema. Ya tienen claro qué es la característica de Euler, ¿no? Entonces ahora vamos a ver qué cosa es la suma de índices, o sea, qué cosa es el índice en un cero aislado de un campo vectorial. ¿Okay? Entonces, para eso primero hay que entender el concepto de grado, por lo menos la noción, enunciarla, ¿no? Entonces, vamos a la definición 5. Bueno, primero antes de la definición 5, bueno, aquí hay algunos recordatorios breves, ¿no? O sea, las funciones que vamos a estar tomando casi siempre van a ser suaves, a no ser que se diga lo contrario. Y bueno, recuerdo aquí qué cosa es punto regular, punto crítico y valor crítico de una función, ¿no? Entonces, vamos a definir el grado. Este grado que voy a definir primero es el grado de Brouwer o grado orientado. Y lo voy a definir en un contexto bien como restringido, ¿no? O muy, muy deseable. Tiene muchas generalizaciones este concepto de grado como un número de intersección, por ejemplo, de subvariedades, pero no me interesa ese concepto por ahora. Por ahora solo voy a asumir que si M y N son variedades orientadas ambas, de la misma dimensión, la M, el dominio es compacto y la N es connexa. Entonces, si tengo un mapa suave de M a N, entonces para todo Q valor regular, definimos el grado de f en Q como la suma en las preimágenes del signo de df en P. Y ahora voy a aclarar esta sumatoria, ¿no? Primero, ¿qué quiere decir el signo de f en P? El signo de f en P, bueno, como Q es un valor regular y las variedades tienen la misma dimensión, bueno, pueden pasar dos cosas, ¿no? O no hay nadie en la preimagen, o sea, la preimagen es vacía, o si hay alguien en la preimagen, en cada punto de la preimagen la f tiene que ser un diffeomorfismo local, de hecho, porque las dimensiones son iguales, nada más que eso. Si es un diffeomorfismo local, la derivada en el punto es un isomorfismo, quiere decir que preserva o no la orientación. Ya dije que M y N están orientadas, ¿no? Entonces, si el signo, si el diferencial en ese punto preserva la orientación, le asigno un 1 al punto y si no, le asigno menos 1. Entonces ya está definido esto. Ahora, ¿y por qué esta suma tiene sentido? Porque es finita de nuevo. La preimagen de Q va a ser una subvariedad de dimensión 0 o de codimensión n, como quieran. Entonces es una suma finita. Así se define este grado local, si quieren. Y bueno, primero varias cosas, ¿no? O sea, el teorema de Sal garantiza que casi todo punto Q en n va a ser un valor regular.
Y eso va a ser muy bueno para la buena definición de esa noción, ¿no? Y bueno, un par de cosas importantes es que si yo tomo otro valor regular que no sea Q, si quieren Q', entonces la suma de estas va a dar igual. O sea, no depende del valor regular que yo tome. Y otra propiedad importante es que es constante la clase de homotopía. O sea, que si F y G son suavemente homotópicos, entonces el grado, o sea, si fijan un Q, el grado para F en Q y el G en Q son iguales también. Pero, Oye, no entiendo eso de que no depende del valor regular. Si lo estás definiendo justo en Q. sí, lo estoy definiendo en Q, pero lo que estoy diciendo es que si yo tomo aquí ahora en vez de Q', otro valor regular, esa Ajá. suma que está acá va a dar igual. Ok. Eso no lo voy a probar, pero lo pueden ver en el Mirror. Ok. Es el resultado de algo que voy a anunciar más adelante. ¿No? O sea, que los mapas los mapas que se extienden tienen grado 0. Es una cosa que voy a probar. Bueno, no voy a probar, sino que voy a decir más adelante. O sea, tuve que ver qué probaba y qué no, porque quizá en 1 hora y media no da tiempo de probar todo, ¿no? Vale. Entonces, bueno, ya esa es la idea, ¿no? Entonces, ya sí, sabiendo la primera de estas dos propiedades, ya sé que no voy a tener que fijarme en Q. Con cualquier valor regular que yo tome, voy a poder definir el grado, ¿ya? Y, y bueno, y eso va a ser una buena definición, porque en realidad casi cualquier punto Q que yo escoja va a ser un valor regular por el teorema de Sar. Y esta segunda propiedad la voy a usar muchísimo, extensivamente a lo largo de la tesina también, así que sería bueno que lo recuerden también. Pues entonces ya saben lo que es grado. Entonces ya, finalmente el grado orientado, o grado de Brouwer se llama también, es simplemente el grado para un valor regular cualquiera que quieran escoger ahí, porque coincide con todos coinciden, ¿no? Entonces voy a hacer una observación aquí sobre campos, porque más adelante voy a hablar de campos. Bueno, todo el mundo sabe lo que es un campo vectorial, una variedad, ¿sí? Entonces, pero aquí voy a estar haciendo como una reducción. Primero, si estoy hablando de un abierto de RN, bueno, claramente un campo es un mapa de U a T de U, que esta cosa no es más que U por RN, tal que, bueno, el triangulito ese que está aquí conmuta. Pero fíjense entonces que la primera coordenada del campo tendría que ser la identidad, porque eso precisamente es lo que quiere decir que conmuta. Entonces, como la primera coordenada no me interesa mucho, me interesa la segunda en realidad. Es por eso que cuando estoy hablando de campos en RN, en abiertos de RN, voy a estar considerando nada más la segunda componente, que es la que tiene casi toda la información de lo que estoy diciendo aquí. O sea, para mí un campo en RN va a ser simplemente una función de U en RN. Ya, nada más que eso. Y bueno, claramente un cero es, bueno, donde se hace cero el campo. Se dice aislado, se dice una vecindad, tal que X0 es el único cero ahí. Si existe una vecindad, en particular existe una bola cerrada, centrada en el punto donde X0 es el único cero. Eso implica que en la esfera que es frontera de esa bolita, V no se hace cero. Y si no se hace cero, puedo definir el mapa V sobre norma de V. O sea, eso no es más que la normalización de V. ¿Ya? Eso va de la frontera de esa bolita a la esfera de la misma dimensión. Y es un mapa suave entre variedades que tienen, o sea, variedades como la definición que usé de arriba. O sea, esta que está acá son suaves, esta es compacta y esta es convexa. Quiere decir que yo puedo definir el grado de ese mapa, como lo definía de arriba. Entonces, ¿cómo voy a definir el índice del campo en el 0x0? Bueno, como el grado de ese mapa normalizado. Nada más que eso. ¿Sí? Pero, bueno, eso me da solo la noción de índice de V, cuando V es un campo definido en un abierto de RN. Ahora quiero extender eso para una variedad. Bueno, aquí en dos lemas y una proposición o algo así, me encargo de probar que en realidad puedo extender esa definición a variedades simplemente usando cartas y que no van a depender de cartas. O sea, todas estas cuentas que ven aquí es simplemente para poder decir que esta noción se puede extender a una variedad. ¿Y cómo lo hago en una variedad? Bueno, tomo el campo X en la variedad y supongo también que P es un cero aislado y simplemente tomo una carta centrada en el punto, si quieren, o sea que mande P a cero. Y bueno, entonces ahí eso me da un campo en RN. ¿Cómo? Haciendo el pullback por la inversa de la carta, por la parametrización del campo X.
¿ya? O sea, se definiría así. Este sí es un campo en Rn. Y a este sí le puedo definir el índice en el 0, en 0 ahora, que fue donde iba P por la carta. Bueno, y eso lo que hago arriba es probar que todo eso es una buena definición. O sea, que sí, eso no depende de cartas. Solo para probar eso. Entonces, esa es la idea de índice. Y bueno, que ya. Entonces, ya que están claras las nociones del teorema, paso a probar el teorema. La demostración la voy a dividir en dos partes, ¿no? O sea, primero para campos no degenerados, y ahora voy a decir qué es, y después para campos generales, usando el paso 1. O sea, el paso 1 va a ser primero probar el teorema para campos no degenerados, y luego el paso 2 va a ser usar el paso 1 para convertir, o no convertir, sino a partir de cualquier campo, sacar un campo no degenerado que tenga la misma suma de índices que ese campo, que quizás no era no degenerado. Y entonces aplicar el paso 1 directamente. Porque para campos no degenerados sí sería cierto si pruebo el paso 1. Entonces, la idea va a ser probar el paso 1 y luego con el paso 1 probar el paso 2. Ahora, con el paso 1, la idea va a ser demostrar dos resultados fundamentales. Uno de ellos va a ser un resultado que relaciona la suma de índices de un campo con cierto mapa que se llama el mapa de Gauss de una vecindad, de una épsilon vecindad de la variedad, que en realidad en particular no va a depender de campos. Y el segundo va a ser las famosas desigualdades de Morse. Entonces, bueno, las famosas desigualdades de Morse. Y usando el primer resultado que menciono, lo que vamos a hacer es, como dice aquí, construir un campo bien específico, no degenerado, en el cual la igualdad que quiero probar, esa igualdad que está aquí arriba, es cierta casi por de gratis. Si es cierta para ese campo no degenerado y logro probar que para todos los campos no degenerados la suma de los índices es igual a una cosa que no depende en realidad ni siquiera de algo, o sea, no depende de los campos de la variedad, sino depende de un cierto vector normal a una vecindad de la variedad o un dominio de la variedad, entonces ya estaría probando que para cualquier campo coincide con este campo tipo gradiente y en este campo tipo gradiente acabo de decir que, bueno, es de gratis la igualdad. Entonces esa es la idea de probar el paso 1. Ahora vamos a poner un poquito más técnicos. ¿No hay dudas por aquí hasta ahora? No, más bien. Ok. Entonces, bueno, primero es definir qué cosa es un campo no degenerado. Entonces vamos a la página 11. Y ok. Bueno, antes. Primero aquí, vean al final de esta página aquí, ¿no? Primero, asuman que estamos trabajando con un campo definido en un abierto euclidiano. Ahí es bien fácil decir qué cosa es degenerado o no. O sea, un cero del campo va a ser no degenerado. Sí, o el campo va a ser no degenerado en el cero si la transformación, o sea, la derivada es no singular, o sea, un isomorfismo. ¿Ya? Bien fácil. Y bueno, claro, y del teorema de la función inversa, si esta derivada en el cero es un isomorfismo, en particular no habría ningún cero en toda una vecindad de Cx. O sea, sería un cero aislado. O sea, que esos ceros no degenerados son lo más deseable, lo que uno siempre quiere. Oye, y en un dibujito, ¿cómo se ven esos? En un dibujito. Para tener una Sí, imagen ok. de cómo se ven los degenerados y los no degenerados. ¿Cuáles? ¿Los degenerados o los no degenerados? Primero los que estás poniendo ahí, ya después vemos los otros. Bueno, voy a poner un ejemplo aquí fácil. Sí. A ver si logran verlo. Por ejemplo, aquí, si ven el punto que está en el medio de eso, es un cero. O sea, imagínense que el campo ahí sea
simplemente el vector radial que sale del punto S. ¿Sí? O sea, el vector posición, simplemente. Ahí vale 0, claro, pero ya en ningún otro punto vale 0. Y está bien definido todo lo que quieran. Ese punto se llama, si no recuerdo mal, se llama una fuente. O sea, es un tipo de singularidad que se llama fuente, porque ahí sale el flujo. Sí, sí, sí. O sea, hay otras formas de pintarlo, ¿no? Que, o sea, podrían entrar y salir a la vez. Pero entonces ahora quieres ver un caso de un Ya degenerado. de uno degenerado. Ok. Entonces, mm, estoy pensando en tratar de que el flujo del campo fije algo o alrededor del punto, una recta quizá la fije, y entonces todo lo otro, a ver si me creen que ese campo que voy a pintar aquí es suave. No, ese que se me ocurrió no es suave. No. Sí, porque a ver, la idea es simplemente tomar una función, o sea, si quieren tomen una transformación lineal de Rn en Rn que no tenga diferencial 0. O sea, disculpen, que no tenga diferencial que sea un isomorfismo, ¿no? O sea, tomen A en Rn, de Rn en Rn que sea, por ejemplo, A igual a una matriz con toda una columna 0. Aquí, si quieren, pinten lo que sea. Una matriz así. Ajá. Entonces yo quiero que esa sea la derivada de mi... Lo que voy a hacer es que esa sea la derivada de mi campo en el punto. O sea, yo voy a decir que, bueno, entonces esta Oye, A, y si te tomas a esa como tu función, sería ella misma la derivada, ¿no? Por ser ajá, por lineal. ejemplo, ajá, sí, cierto, sí. Sí, por ejemplo, ella misma funciona. O sea, yo defino, entonces, si quieren A que lo están definido en todos lados, Rn en Rn, como, bueno, A en un X es simplemente A por X, multiplicado por el punto. ¿Ya? Entonces, fíjense que la derivada, al ser una función lineal, es ella misma y no es isomorfismo, ¿no? Ujú. Habría que ver geométricamente, como yo Sí, formo cómo se el ve. resto del bloque, cómo se ve esa matriz, ¿no? Quizá Sí, ahí puedo poner pues, ahí, si quiero, una identidad tipo así, ¿no? Puedo poner una identidad, cero en todos lados. Entonces, ver geométricamente cómo se ve. Debe ser bien fácil, realmente. ujú. Debe ser bien fácil pintarlo. Sí, 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 ya con eso ya más o menos se puede jugar. Órale, Ya. pues. Gracias. Entonces, voy a dejar de compartir la pantalla. Y siguen viendo ahora el PDF. Sí, Ya, ok. Entonces, bueno, ya eso define qué cosa es un campo no degenerado. O sea, un campo no degenerado va a ser un campo que tiene solo ceros no degenerados. O sea, solo ceros donde la diferencial en el punto es singular, es no singular. ¿Ya? Para eso es en Rn. Ahora quiero hacerlo en una variedad en general. Bueno, lo que pasa es que, bueno, sí. Y algo que no comenté, eh, y es que por teorema de encaje de Whitney, cualquier variedad, no solo compacta, la que sea, la voy a poder pensar siempre metida en un Rn. Y bueno, indistintamente lo voy a
lo voy a hacer. O sea, a veces la voy a pensar como abstracta, a veces la voy a pensar como en RN. O sea, cuando me vean sumando a veces un punto de una variedad con un punto de RN, no se asusten, ¿no? Es que estoy pensando que vive ya en RN. Cuando me haga falta, lo voy a asumir. Cuando no, no. Pero bueno, supongan aquí que M ya está en un RK y X es un cero del vector. O sea, V es un campo de la variedad y X es un cero. Lo que prueba es que, bueno, V sería en realidad una función de M en TM, pero TM en realidad es una cosa que está incluida está contenida en RK cruz RK. ¿Sí? ¿Sí me creen eso? O sea, está Sí, incluida en el tangente RK, en el as tangente RK. Bueno, es cierto entonces que, bueno, si es cero, si X es un cero, que la diferencial de V en el punto manda Tx de M a Tx, o sea, deja Tx de M fijo. Que eso en realidad no tiene por qué ser cierto siempre. Pero es cierto cuando el X es un cero. Eso lo pruebo aquí en este límite técnico aquí. Y eso me hace falta para qué. Bueno, eso me hace falta para definirlo en el caso general. Ahora voy a pensar así, la variedad dentro de RK, pero ya no, M no va a ser un abierto de Reno, puede ser una variedad, puede ser de media cero, puede ser algo de codimensión positiva. Entonces, bueno, el 0x es no degenerado, o sea, define así, no degenerado, si dv de x, que ya pruebo arriba que va de tx de m a tx de m, es un isomorfismo. ¿Sí? O sea, este lema que está aquí hace que eso tenga sentido. Y de nuevo, por la misma idea, ¿no? O sea, el teorema de la función inversa, localizando con cartas y todo, un cero no degenerado va a tener que ser obligatoriamente aislado. De aquí que, bueno, ya entonces defino ya ahora en general, igual un campo no degenerado es un campo que solo tiene ceros no degenerados, y de lo contrario, aunque es una noción que no voy a usar casi, o no creo que uso, el campo se dice degenerado. O sea, quiere decir que tiene algún cero donde la diferencial del campo en el punto no es en isomorfismo, no es invertible. ¿Sí? Muy bien. Entonces ahora vamos a recordar sí, solo voy a recordar un par de resultados aquí que luego voy a usar. La página 11, no, la página 14. O sea, yo voy a hablar con frecuencia en la tesina de funciones de Morse. ¿Sí? O sea, no voy a definir qué son funciones de Morse porque, bueno, todo el mundo sabe. Si todo el mundo sabe lo que es un CW complejo, todo el mundo sabe casi lo que es una función de Morse. Entonces, aquí un teorema de existencia que en el Matsumoto, por ejemplo, se enuncia de otra manera. Y de hecho se enuncia de una manera como más sharp que esta que está aquí, ¿no? Pero yo aquí estoy explotando la ventaja que me da el teorema de encaje de Whitney. O sea, para mí la variedad está metida en algún Rn. Y si tengo una función suave de M a R, entonces para casi todo vector en Rn, esa función f sub a que se define así, es una función de Morse. Eso es un teorema la prueba de eso es el teorema de Sharp y el teorema de Fubini. De hecho, el teorema de Sharp también usa el teorema de Fubini para probarse. Pero bueno, la prueba de eso está bien sencilla, está en el William y Paul. Y bueno, ese es un teorema tipo existencia. Solo yo voy a necesitar, no voy a necesitar ni siquiera esa parte de aquí, ¿no? Solo necesito que existan, dada una variedad compacta cualquiera, existe una función de Morse sobre ella. Y eso me lo garantiza claramente. Y ahora, este lema que está aquí, que es un poquito como más técnico, que sí lo voy a usar también, dice que además yo no solo puedo seleccionar una función de Morse, sino que además puedo seleccionar la función de Morse de manera que sea inyectiva en el conjunto de los puntos críticos. Dicho sea de paso, el conjunto de los puntos críticos de una función de Morse en una variedad compacta es finito. Y bueno, aquí hago la prueba. La prueba también uso o sea, exploto que la variedad vive en Rn también, lo cual es una ventaja tremenda. La idea es entonces separar los puntos críticos de cierta manera, o sea, modificar la función de manera que alrededor de los puntos críticos se comporte de la misma manera y sea de Morse. La idea es que ahora sea de Morse, es una función de Morse. Y a ver,
¿Qué más se puede decir? Bueno, en el Matsumoto también se hace una prueba de eso, pero también como Matsumoto piensa las variedades como abstractas, él pensó o probó eso usando teoremas tipo vecindad, collar y cosas así. Esta es una Oye, conclusión. no le entiendo mucho ese lemita. ¿Tú estás No, prescribiendo los puntos críticos? ¿Tú agarras ciertos puntos en la variedad y dices, yo voy a dar una función de Morse que tenga esos puntos críticos o cómo? ¿O qué es lo no, que está? no, yo lo que hago, aunque lo voy a enunciar de una manera un poco más clara, sí, estoy de acuerdo, pero yo parto de una función de Morse en una variedad compacta, Ajá, que en principio en el conjunto de puntos críticos podrían no ser inyectivos, o sea, podrían dos puntos críticos irse al mismo valor. ajá. Y lo que hago es modificar esa función f de manera que, o sea, modificar va a ser sumarle algo. Y esa es la construcción que se hace. O sea, se le suman Ah, ya. ciertas cositas con una función flan. Ujú. Y bueno, esta nueva función va a tener exactamente los mismos puntos críticos que f, Pero ya distintos valores críticos, ¿no? pero ya va a tomar diferentes valores. Y va a seguir siendo de Morse, porque Ah, va a bueno, ya. coincidir en vecindades pequeñas de los puntos críticos, va a coincidir con f. O sea, va a Ah, tener que ser de Morse, sí o sí. o sea, ahí en tu lema tienes que decir que dada una función de Morse fija, ya después lo puedes variar, ¿no? O algo así. Sí, sí. Aunque en realidad lo que dice aquí es solo lo que yo no voy a necesitar. Fíjate, lo que dice aquí es Ujú. que dada una subvariedad euclidiana compacta existen funciones de Morse que toman valores Sí, distintos ya, en puntos ya, ya. críticos distintos. Sí, Solo eso es lo que yo voy a usar. sí, Pero ya, sí, ya lo le que entendí. voy a hacer es partir de una función de Morse que ya existe por el teorema de existencia arriba Mm, y modificarla. Sí, gracias. no de nada. Entonces, bueno, ok. Vamos a ver el lema, disculpen, el mapa de Gauss, mapeo de Gauss. Y bueno, para eso primero vamos a enunciar el lema 5, ese no lo voy a probar, pero sí voy a probar lo que viene después, pues sí, me parece bastante más importante. Este es el resultado que yo decía, que si tienen una variedad compacta orientada, M es su frontera, y bueno, y le pongo la orientación dada por la frontera, o sea, como frontera de la M, y N es una variedad de la misma dimensión que M, que la grande. Entonces, todo mapa F de M a N, M sería la frontera, que se extiende a todo M, a ver, disculpe, que se extiende a todo X, ajá, X es la grande. Entonces, bueno, que se extiende suavemente. Tiene grado cero, donde el grado es el grado que había definido arriba. Y bueno, aquí está la prueba de eso. Usa fundamentalmente el teorema de clasificación de uno variedades. De uno variedades suaves que está dado en el apéndice del Milnor, de Topology from the Differentiable Viewpoint. Y bueno, ese resultado va a ser súper clave y lo voy a usar mucho aquí en la tesina. Para empezar, bueno, ya podemos entonces definir qué cosa es el mapeo de Gauss, ¿no? Primero, piensen en X como un dominio compacto de Rn. Sí, o sea, piensen en particular como si fuera una bola cerrada. Puede ser eso. Puede ser una bola cerrada, puede ser un toro sólido en R2, en R3, como quieran. Entonces, primero ahí voy a definir el mapeo de Gauss, ¿no? El mapeo de Gauss, ¿qué cosa es? Bueno, como esta variedad es compacta orientada, disculpen, es compacta y con frontera, y de la misma dimensión que N. Entonces, no por el teorema de Jordan-Brouwer de separación directamente, pero sí como consecuencia de él, la frontera de X es una hipersuperficie que separa Rn en dos componentes y la puedo orientar. De hecho, puedo orientar a X. Eso es un ejercicio de William y Paul, bien fácil. Quiere decir que todo dominio compacto lo puedo orientar. Bueno, esto quizá lo podía haber dicho de otra manera, ¿no? sin tener que haber sacado el teorema de Jordan-Brouwer, ¿no? Simplemente le puedo poner la orientación heredada ya sin problema. Bueno, el punto es que es orientable el dominio compacto y quiere decir que en todo punto de la frontera hay un mapa, disculpen, hay un vector normal unitario que apunta hacia afuera. ¿Sí? O sea, la noción de que apunta hacia afuera aquí la explico, ¿no? Solo voy a recordar, ¿no? O sea, yo simplemente da una variedad con frontera, me tomo un punto frontera y digo que un vector tangente a ese punto apunta hacia afuera si existe una trivialización, no, una carta tal que, bueno, v de x, o sea, la derivada de la enésima coordenada de la carta, la derivada direccional a lo largo del v,
es mayor que 0. ¿Ya? O sea, eso está bien definido. Si me tomo otra carta, va a pasar que va a tener que, o sea, si en una carta eso es mayor que 0, va a tener que ser mayor que 0 en todas. Y así se dice que apunta hacia afuera. Entonces, bueno, ya, entonces se define el mapeo de Gauss de la frontera de X a Sn-1. Simplemente como en un punto le asigno el vector normal unitario que apunta hacia afuera. ¿Sí? Y bueno, va a Sn-1 porque estoy diciendo que estoy tomando el unitario. Entonces fíjense que esa frontera es una variedad de dimensión n-1 porque yo tomé X como un dominio en Rn, un dominio compacto. Entonces, en particular, y compacta también, o sea, la frontera X es compacta porque X es compacta. Entonces tengo una variedad compacta, que es frontera de X, tengo una variedad conexa, que es Sn-1, le puedo definir el grado. ¿Sí? Y entonces el grado de esta cosa que está acá va a ser súper importante, porque me va a caracterizar la suma de índices de campos primero lo voy a hacer para la vecindad, para el dominio, y luego lo voy a hacer para una variedad en general. Y si se dan cuenta, esto que está acá no depende de campos en la variedad. ¿Ya? Eso solo depende de la variedad y ya. Solo depende, de hecho, de cómo está la variedad encajada en el Rn. Entonces, bueno, el primer resultado va a ser el lema 6S. Si V es un campo de XN aquí, para mí va a seguir todavía siendo un dominio compacto, una variedad compacta con frontera en Rn. Y si V es un campo vectorial ahí, suave, claro, con ceros aislados, que apunta hacia afuera a lo largo de la frontera, eso es importante. O sea, en todos los puntos de la frontera tienen que apuntar hacia afuera. Entonces, la suma de los índices del campo, o sea, el índice del campo que se define como la suma de los índices en sus ceros, es igual al grado del mapa de Gauss. Ajá. Y bueno, sí, el mapa de Gauss ya lo definí arriba. En particular, para cualquier otro campo que cumpla estas mismas condiciones, la suma de los iotas, de los índices, tiene que ser igual a la de V, porque coincide con una cosa que no depende de campos, que es el grado de G. Una cosa medio intrínseca de la variedad. Entonces, bueno, aquí va la prueba. Es bien corta. Solo para preguntar, ¿hasta qué hora tengo? Aproximadamente hasta qué hora puedo seguir. No, tú síguele, no hay problema para los demás. Hasta las 8 de la noche. No pienso estar aquí ni siquiera, o sea, hasta las 2 de la tarde me da tiempo ampliamente, ¿no? De hecho, supongo que a lo sumo a la 1:15, algo así, pero no sé qué se me pasa algo así. Pues ya te diremos. Ya si no, si preguntas cosas y nadie te responde, es que ya se fueron. Va. Me van a dar el tratamiento de hielo, ¿no? El ice treatment. Sí. Entonces, ok. Bueno, entonces ahí va la prueba. Primero les voy a dejar primero aquí el enunciado para que recuerden más o menos, ¿no? Entonces ya, de nuevo, Xn es un dominio compacto, o es un campo vectorial con ceros aislados y que apunta hacia afuera. Entonces la suma de sus índices, o el índice del campo en total, es el grado del mapa de Gauss. Y allá voy. O sea, sea X1, X2 hasta Xk, el conjunto de los ceros, que son finitos, porque son aislados y la variedad es compacta. Y bueno, tomo una bolita centrada en cada uno de los ceros, bolita abierta si quieren, y de manera que todas sean disjuntas y no intersecten a la frontera de la variedad de X. ¿Sí? No siempre lo puedo hacer. Entonces, a ver qué voy a hacer, voy a remover las bolitas abiertas. Si yo quito las bolitas abiertas, entonces lo que me queda es una variedad compacta de nuevo, pero ahora que la frontera es lo que tenía antes, la frontera de X, más esferas, una unión disjunta de esferas, que son lo que van a ser las fronteras de cada una de esas bolitas. Y les voy a explicar qué quiere decir ahora menos este que está aquí arriba. ¿Sí? O sea, eso quiere decir con orientación. Entonces voy a ir al William y Pola, que hay una figura aquí de lo más interesante. Miren lo que pasa aquí. No lo estoy compartiendo, ¿no? Bueno, voy a compartir eso. Muy bien. ¿Ya ven? Ya. ¿Ya lo ven? Ok. Entonces voy a agrandar un poco aquí para que lo vean bien.
Ajá, eso que estoy haciendo aquí es el resultado de... Tengo un dominio, lo que aquí le llaman W en vez de llamarle X, pero no es la misma idea. Y tengo un punto y voy a remover del dominio una bola centrada en el punto. ¿Ya? Una bola abierta. Lo que me va a quedar claramente va a ser, bueno, lo que tenía antes de la frontera, y le estoy añadiendo una nueva componente a la frontera que va a ser la esfera esa que está ahí. Pero cuando yo oriento la frontera de esa variedad nueva, bueno, la frontera de esta cosa que está acá, la que tenía, esta de aquí afuera, si va a seguir siendo la misma orientación, ¿no? Pero aquí en este punto que está acá, cuando voy a orientar esa esfera, que es una de las componentes de la nueva frontera, para empezar, el vector normal unitario que apunta hacia afuera ya no es como antes, cuando yo orientaba la frontera como, o sea, la esfera como frontera de esta bolita, ya no es el vector radial, sino es menos el vector radial. Si se dan cuenta aquí, cuando me paro en un punto aquí de la frontera, ahora el vector que apunta hacia afuera es un vector que apunta hacia el centro de la bola, no hacia afuera. O sea, cuando yo trataba de orientar esa esfera, antes imagínense que no la quiero remover, estoy tratando de orientar esta esfera como la frontera de la bola. ¿Qué hago? Me tomo el vector normal unitario en el punto que apunta hacia afuera, que sería este vector en esta dirección que me estoy moviendo así, parado aquí, anclado en este punto, ¿no? Sería este vector así, para afuera. Eso quiere decir que la orientación de esa esfera ya cambió. O sea, ya es la opuesta, de hecho. Entonces, por eso que estoy poniendo ahora que la esfera, o sea, cada una de las componentes de la frontera de la nueva variedad, que son esferas, tiene una orientación menos, pues quiere decir que tiene la orientación negativa a la usual, o sea, la opuesta a la usual que se le da como frontera de la bola. ¿Ya? Entonces, eso era lo que quería comentar. Entonces... Muy bien. Entonces, ya. Entonces, la nueva frontera, o sea, disculpe, la nueva variedad, que es el resultado de remover esas bolitas abiertas, es lo que tenía antes menos bolas abiertas y su frontera, bueno, creció. Y se convirtió en esto, ¿no? La frontera de X, con la misma orientación, unión disjunta menos las esferas, menos indicando que tiene la orientación inversa. Entonces, fíjense la función ahora v tilde o v techo, como quieran llamarle, que es simplemente v en x sobre todo v en x normalizado. ¿Ya? Y vean lo de la frontera de y es la nueva variedad, a sn-1, ¿sí? Estaba bien definido porque donde único se hacía 0v eran esos puntos y los quité. Y no se hace 0 en la frontera tampoco la v porque pedí que apuntara hacia afuera. Apuntar hacia afuera quiere decir que no se puede hacer 0 en los puntos de la frontera, en ningún punto de la frontera. Bueno, esa función está bien definida, ¿sí? Es suave y claramente se puede extender a todo y. ¿Sí? ¿Me lo creen? Tampoco en y hay ceros, porque lo que hice fue quitar los ceros precisamente. Entonces se puede extender a todo y. Por aquel el lema que enuncié ahí arriba, el grado de esa función es 0 entonces, porque se puede extender suavemente a la variedad que tiene y como frontera, que es, disculpe, que tiene a la frontera y como frontera, que es y. O sea, el grado de esa función es 0. Pero ahora vean cuál es el grado de esa función. ¿Sí? Primero, lo que hago es... El grado va a ser simplemente la suma de los grados de la v tilde restringida a las componentes. ¿Sí? Porque es simplemente una función definida en una unión disjunta. O sea, la frontera de y es esta unión disjunta que está acá. Entonces, el grado va a ser simplemente la suma de los grados de las restricciones. ¿Sí? Ahora ven que la restricción de v tilde a cada una de esas esferas es simplemente el índice en el correspondiente 0. Así lo definí. ¿Sí? O sea, cuando no entienden algo de lo que estoy diciendo, me preguntan, me paran. Entonces, muy bien. Entonces, una parte de la suma va a ser menos, y vean aquí el menos delante, que va a ser muy importante, la suma de los grados de v en cada uno de los ceros. ¿Sí? O sea, yo definí el grado en un 0 como el índice en un 0 como el grado del vector normalizado. Eso es precisamente lo que yo tengo aquí, pero con un menos delante, ¿sí? Porque esta esfera tiene orientación opuesta. Entonces,
Pero por el otro lado, acá, la restricción de V a esta cosa, voy a probar que la restricción de V a esto es homotópica al mapa G, para entonces poder usar aquello de que el grado era constante en las clases de homotopía. ¿Sí? ¿Y cómo hago eso? O sea, para probar que ese V tilde restringida a la frontera, solo a la frontera de X, o sea, solo a la parte de la frontera de Y que es la frontera de X. ¿Es homotópico G? Bueno, se puede dar la homotopía directamente. Sea así. Bueno, es simplemente la homotopía que es el segmento que los une. ¿Ya? Esto nunca puede ser cero. O sea, habría nada más que está bien definido, ¿no? Que eso nunca se puede hacer cero aquí abajo. Pero es que no se puede hacer cero ahí abajo porque si eso se hace cero, voy a tener una ecuación de tipo 1 menos t por v, o no, t menos 1 por v es igual a t por nx. Y uno de los dos, t o 1 menos t, va a ser negativo. Disculpen, t menos 1 va a ser negativo, de hecho, porque t es un número tercero y 1. Eso quiere decir que v y nx a la vez no pueden apuntar los dos hacia afuera. Y eso es absurdo, porque yo pedí que v apuntara hacia afuera y n es el vector normal unitario que apunta hacia afuera. O sea, los dos apuntan hacia afuera, quiere decir que el campo que los conecta, si quieren, así que le hago un gráfico, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Para que vean por qué no se puede hacer cero esa homotopía. De álgebra se ve fácil, pero no. Geométricamente se puede explicar bien. Entonces, voy a pintar aquí a nx. Y aquí tengo a vx. Ahora se lo comparto. Entonces, la homotopía es esta que estoy escribiendo aquí ahora. Se la comparto enseguida. La homotopía es esa que está ahí, ¿no? O sea, esto que está acá es mi variedad. A ver si lo ven. Esta es la frontera de la variedad. Aquí está nx y aquí está vx. Los dos apuntan hacia afuera. Y lo que hago es tomo el segmento entre los dos y me voy moviendo por el segmento. De ninguna manera eso puede en algún momento hacerse cero. ¿Sí? Entonces, dicho esto, bueno, entonces dicho esto, entonces, ¿qué quedaría? Bueno, ya había dicho que el grado del mapa V techo es cero, pero el grado del mapa V techo es igual al grado de V techo restringido a la frontera de X menos la suma de los índices del campo V. ¿Sí? Pero ahora ya lo que acabo de probar es que el grado de V techo restringido a esta frontera es igual al grado de G, porque son homotópicos simplemente. Entonces acabo de probar entonces que la suma de los índices en realidad es igual al grado del mapa de Gauss, del mapeo de Gauss. ¿Sí? Porque este resultado va a ser súper importante y casi nos acercamos a uno de los dos resultados pilares de la demostración. Entonces, vamos a comentar un poquito aquí ahora sobre epsilon vecindades, ¿no? Hay un teorema que dice que si tengo una variedad compacta sin frontera en un euclidiano, entonces, bueno, esto que yo defino aquí, que es simplemente todos los puntos que están a una distancia menor o igual que epsilon de la variedad, bueno, esa cosa se comporta bien si la epsilon es pequeña. O sea, esto, si quieren, véanlo como la unión de todas las bolas cerradas con radio epsilon centradas en algún punto de M. ¿Sí? Entonces, a ver si le encuentro una figura. Les voy a compartir por acá. Por un momento, la estoy buscando en el William. Bien.
Entonces, aquí está, ¿no? A ver si lo pueden ver bien ahí. Ese es el caso de una epsilon vecindad de Y. Y sería lo que estaba aquí en negro, en el centro. Pero el caso es que la variedad no es compacta. Si la variedad no es compacta, ese epsilon que yo tomo para que la Y sub epsilon sea una realidad, se comporte bien, sea de hecho voy a anunciar que es una variedad con frontera, un dominio compacto de Rn. Bueno, ya no la puedo tomar constante. Pero en mi caso, como la variedad es una variedad compacta, sí puedo tomar un epsilon constante para toda la variedad. Y lo que va a lucir es, si quieren, corten esta figura por acá y por acá, sí. O sea, va a ser como un cilindro alrededor de la variedad, así como va a lucir. Entonces, el teorema de la epsilon vecindad, lo que dice es que si se fijan en el haz normal a la variedad, en el Rn, entonces hay un mapa muy natural que lo defino por acá. O sea, supongan que T ortogonal de M es el haz normal a la variedad. Entonces, bueno, claro, con su proyección canónica, que sería la primera componente, hay una función de lo más natural del haz normal en Rn, que sería simplemente sumar el punto con el vector normal que estoy tomando en ese caso sería la función h, ¿no? O sea, la defino así, h de t del normal en RK, que a y, v lo manda y más u. ¿Sí? Una función súper natural. Y bueno, lo que pasa es que esa cosa que está ahí, esa h, va a ser en cualquier punto de la variedad M, va a ser un difeomorfismo. Un difeomorfismo local en su imagen. Como la variedad es compacta, por una generalización del teorema de la función inversa, eso va a implicar que hay una vecindad completa de la sección 0 en el haz normal que se va a un abierto de Rn que contiene a M. Y de ahí sale que entonces que el epsilon lo puedo tomar uniforme, porque cualquier abierto que contiene una variedad compacta tiene que contener una epsilon vecindad de la variedad con un epsilon fijo. ¿Ya? Eso sí, por compacidad, sale directo. Entonces, bueno, hay como una especie de un triángulo, ¿no? O sea, aquí está H del normal a RK, y aquí abajo, si quieren, que no lo pinté, pero aquí abajo está la proyección a M, la proyección de todo haz. Y al ser esta cosa que está acá, en una vecindad de la sección 0, un difeomorfismo, puedo definir un mapa entonces con ese mapa baja a M, ¿no? Puedo definir entonces un mapa de la epsilon vecindad, que va a ser un pedazo de acá, de RK, que contiene a M, a todo M, que va a ser simplemente componer así. O sea, h a la menos 1, me voy por h a la menos 1 y luego bajo por la proyección. Esa cosa que se llama R. ¿Sí? Esa cosa que se llama R, que puede parecer feo, no es más que, bueno, aquí lo caracterizo geométricamente, dado un punto a la epsilon vecindad, R de X no es más que el único punto en M más cercano a X. O sea, sí sabemos que existe un punto más cercano, porque simplemente es compacta la variedad y cerrada. O sea, compacta. Pero no hay garantía que va a ser único. Bueno, el punto es que si epsilon es suficientemente pequeño, sí lo es. Sí es. Entonces, este teorema de la epsilon vecindad garantiza muchísimas cosas, ¿no? En particular que la epsilon vecindad es una variedad compacta con frontera. La frontera va a ser lo que todo el mundo quiere que sea. Los puntos de RK que están exactamente a una distancia epsilon de M. Y tengo un mapa suave de la epsilon variedad en M, que es tipo es una sumersión, pero también es una retracción, que lo que hace es mandar un punto al punto más cercano en M. A ver si se pueden ubicar acá en el dibujo del William. ¿Sí? O sea, si lo ven acá, fíjense aquí, bueno, aquí lo que le dicen W, ¿no? Usan otra notación, pero aquí está W y, bueno, y le llaman pi también a la proyección. O sea, la notación es totalmente diferente, pero bueno, este pi de W sería mi R de W. Ya simplemente busca el punto más cercano, que es único, de hecho. Y ahí lo pongo. De hecho, no solo es único, sino que el vector, y esto se lo pueden imaginar, el vector que resulta de restarle el W a RW, este vector que está aquí, es normal a la variedad en el punto. Y eso lo pueden imaginar también. Esto es geometría básica.
¿sí? Eso lo pruebo también. Y de hecho lo voy a usar. Eso lo uso. Más adelante, por eso lo menciono. Entonces, vuelvo a la tesina. Ahora se me fue la tesina de lo que puedo compartir aquí. Es bien raro esto. O sea, a ver. Voy a cerrar un par de ventanas e intentar de nuevo a ver. No, no puedo. O sea, no puedo ya compartir la tesina. No sé qué pasó aquí. Ay, no sé. No me sale el PDF aquí entre las opciones, ¿no? O sea, me sale otro libro, me sale otra cosa, pero ya no me sale la tesina para compartir. Y si le cierras todo tu lector de PDF y le vuelves a abrir, porque sí puedes compartir los otros, puedes en o qué. Puedo compartir otro PDF que tengo abierto aquí. O sea, verás la ingenieril, A ver, apagar. tecnología, no. A ver. Ah, ya, sí, sí. Sí, lo que hice fue cambiar de pestañas, sí, a ver si así funciona. ¿Está funcionando así? Ya se ve. Ah, va, ok. Está bien. Ok. Entonces, bueno, voy a probar el teorema 7. Y este teorema 7 es súper clave en la prueba. Ese es el resultado que había mencionado, ¿no? Recuerden que había probado yo en el lema 5, si no recuerdo mal. En el lema 6, que si yo tengo un dominio compacto y un campo en ese dominio compacto solo con ceros aislados y que apunta hacia afuera a lo largo de la frontera, entonces su índice es igual al grado del mapa de Gauss del dominio, ¿sí? Pero ahora no voy a trabajar con un dominio en RN, sino voy a trabajar con una variedad cualquiera. Pero lo que voy a hacer es que voy a tomar una epsilon vecindad de la variedad, que esa sí va a ser un dominio. Y voy a aplicarle este lema que está acá. Entonces, lo que quiero probar, lo voy a anunciar aquí ahora, es, bueno, si tengo un campo vectorial no degenerado en M, entonces la suma de los índices, fíjense que ahora M no tiene que ser un dominio de RN, es una variedad cualquiera. La suma de esos índices es igual al grado del mapa de Gauss. ¿Sí? Donde, bueno, el grado del mapa de Gauss de qué? El grado del mapa de Gauss de una vecindad, de una epsilon vecindad con un epsilon suficientemente pequeño. En particular, si tomo cualquier otro campo vectorial no degenerado en M, la suma de sus índices va a tener que ser igual a la de V, por ejemplo. O sea, va a tener que ser constante esa suma de índices, va a tener que ser constante en la clase de campos no degenerados en M, porque para todos la suma de esa va a ser igual al grado de un mapa que en realidad no depende de campos. ¿Sí? Si quieren fijo una epsilon y ya. Les voy a probarlo. Entonces, lo que hago es que, bueno, construyo la función distancia al cuadrado de m sub epsilon. M sub epsilon es la epsilon vecindad para epsilon suficientemente pequeño, de manera que sea una buena variedad con frontera, que va a ser simplemente, bueno, a un punto le voy a asignar quién va a ser su distancia m elevado al cuadrado. ¿Sí? O sea, recuerden que x menos rx es la distancia, porque rx es un punto donde se alcanza la distancia, el único de hecho. Y entonces esta sería la distancia de x a la variedad elevada al cuadrado. Aquí, entonces, bueno, el gradiente se calcula así. En particular, pruebo que cualquier epsilon al cuadrado, cualquier epsilon mayor que 0 sería un valor regular. ¿Sí? Cualquier epsilon positivo es un valor regular de phi. Y eso en particular por el teorema de la valor regular, si quieren llamar, bueno, la hipersuperficie, bueno, en cada punto de la frontera de m sub epsilon, que sería, bueno, precisamente sería phi a la menos 1 de epsilon al cuadrado, por la definición de phi nada más. El vector unitario es precisamente el gradiente de la phi normalizado, ¿sí? Y eso es claro. Y eso lo voy a usar, de hecho. Entonces ahora lo que voy a hacer es extender el v, que solo está definido en m, que es una cosa que pudiera tener media cero en Rn, a toda una vecindad de m, que va a ser la m sub epsilon, la epsilon vecindad. Y lo voy a extender así, ¿no? O sea, w de x va a ser que en x menos r de x
más V de Rx. Y ahora en un gráfico les voy a enseñar cómo sería geométricamente ese campo, ¿no? Pues primero, antes de verlo geométricamente, claro, queda claro que es suave, ¿no? Porque, bueno, todas las cosas que están envueltas son suaves. R de clases infinito, V de clases infinito, R de clases infinito, es un campo de clases infinito. Claramente en los puntos de la variedad coincide con V, porque en los puntos de la variedad sumando de acá es 0. ¿Sí? O sea, el punto más cercano en la epsilon vecindad de un punto que ya está en la variedad a la variedad es el mismo. O sea, la Rx sería X, sería 0. Y aquí simplemente estaría extendiendo a V. Entonces aquí le enseño geométricamente cómo se ve ese W. Solo un momento porque tengo varias pestañas aquí abiertas. Muy bien. Entonces, aquí se ve claro, ¿no? Aquí, bueno, la M sería la raya esa que está por acá, que es como si fuera una curva. Aquí Milnor le llama N sub epsilon, aunque yo le llamé M sub epsilon, pero bueno, esto es una sección, pedazo de la vecindad, de la epsilon vecindad de M. Bueno, X sería un punto en la frontera, si se imagina. No tiene que estar en la frontera, pero no se lo puede imaginar en la frontera de N sub epsilon. Aquí está R sub X y aquí está G sub X. La G sub X, como dije, es el mapa de Gauss asociado a la M sub epsilon, o sea, sería el vector normal unitario en el punto que apunta hacia afuera. Entonces, yo definí W en X como X menos R en X. Si se dan cuenta, X menos R en X es el vector que va de R en X a X. Este vectorcito que está acá así, en esa dirección. Y después le sumé V en R de X. O sea, V en R de X sería otro vector que sale de Rx, pero que apunta hacia afuera. Sería una cosa así, quizá. Sí, entonces sería un vector así más un vector así. Entonces sería algo como así. Quién sabe, por la ley del paralelogramo. De todos modos, sería un vector que apunta hacia afuera siempre, para empezar. Entonces, geométricamente se vería así. Ya, ese X menos Rx es el vector, de hecho, normal en el punto, que no es unitario, que apunta hacia afuera. Entonces, ya dicho esto, lo que hago es probar, bueno, primero, esta descomposición que yo hice aquí no es cualquiera, ¿no? O sea, primero, la descomposición es tal que primero los dos sumandos son ortogonales, ¿sí? O sea, porque fíjense que V de R de X, aunque no lo dije bien en la figura, V de R de X es un vector tangente al punto, o sea, tangente a la variedad en el punto, y X menos R de X es normal a la variedad, porque R de X es el punto donde se alcanza el mínimo, la distancia se alcanza en ese punto. Entonces, estas dos partes en realidad son ortogonales. Lo que voy a hacer probar es que, bueno, en realidad, la diferencial de este mapa, de este nuevo campo ahora definido en todo el dominio, cumple lo siguiente. O sea, primero extiende a la diferencial de V si el vector en que estoy evaluando es un vector tangente a la variedad, y es la identidad de los vectores que son normales a la variedad. Con esto ya me da para, bueno, aquí lo hago, ¿no? Una pruebita técnica. Y aquí ya con eso me da para probar que en realidad, bueno, no lo comenté, pero bueno, la única manera entonces que este W se haga 0 es que estos dos sean 0. Si estos dos se hacen 0, es decir que en particular V se hace 0. Es decir que el X tuvo que haber sido un 0, de hecho, del vector V. ¿Sí? O sea, fuera de la variedad esto nunca va a poder ser 0, porque eso es mayor que 0. Donde lo único que pudiera ser 0 es en la variedad, y cuando es 0 en la variedad, R en X vale X, y V ya lo tiene como 0. O sea, los ceros de W son exactamente los ceros de V. Y aquí abajo pruebo que el índice en cada cero común es el mismo, por un lema que probé arriba, un lema técnico, ¿no? Entonces, ¿ya qué logré con eso? Bueno, ya sí logré probar que el campo extiende a V. Tiene los mismos ceros y tiene la misma suma,
Entonces vengo al lema 6 y el lema 6 decía que si tenía un campo ahora vectorial suave con ceros aislados en el dominio, que es el caso de W, que fue una extensión, entonces la suma de sus índices es el grado del mapa de Gauss. Y como la suma, acabo de probar que la suma de los índices de W es la misma que la suma de los índices de V, bueno, ya, ahí acaba el teorema 7. Entonces se lo recuerdo de nuevo porque va a ser súper importante. Pero de nuevo, sin mucho palabreo, si tengo un campo vectorial, una variedad cualquiera no degenerado, entonces la suma de sus índices es el grado del mapa de Gauss de una cierta vecindad, epsilon vecindad que yo escoja, la que yo quiera. ¿Sí? En particular, no depende de los campos no degenerados. O sea, cualquier otro campo no degenerado tiene la misma suma de índices. Esto va a ser súper importante. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se ve el tiempo? 12:46. Sí, está bien. Muy bien. Entonces, bueno, aquí ahora lo que sigue es un poco de teoría de Morse, que lo hago para introducir la noción de hessiano, el índice en un punto degenerado, en un punto no degenerado, disculpen. El lema de Morse, son algunas cosas que saben, ¿no? Pero bueno, las recuerdo un poco. El lema de Morse por acá, súper importante y lo usamos también. Y bueno, ahora un par de resultados bien técnicos, ¿no? Bueno, ya habíamos visto esos teoremas de existencia del lema de funciones de Morse y de funciones de Morse con ciertas características. Y bueno, este es un teorema teorema 10, que voy a usar muchísimo a lo largo de la prueba. Y es el teorema que todos ya conocen, ¿no? O sea, si tengo una función de Morse en una variedad compacta y que no tiene valores críticos en el intervalo AB, entonces, bueno, MA es un retracto por deformación de MB y la idea es simplemente definir una métrica riemanniana, la que quieran, y luego definir el gradiente de la función en esa métrica y deslizar una de esas variedades, subvariedades compactas con fronteras, compactas con fronteras, a lo largo de las trayectorias de ese campo. ¿Sí? Entonces, esta es una prueba técnica porque ya todos conocen ya. Y un par de lemas técnicos usando el lema de Morse para probar. Lo que sí ahora es probar las desigualdades de Morse. En particular, una igualdad de Morse que va a ser la que me va a dar, casi me va a dar la prueba de gratis para campos no degenerados. ¿Sí? Entonces, todo lo que digo aquí lo resumo en este teorema que viene aquí ahora, que es bien importante que sepan el enunciado. Es el teorema 11. O sea, si tengo una variedad cerrada, f una función suave y p un punto crítico no degenerado de índice lambda, el índice, bueno, supongo que ya recuerden todo lo que es. O sea, yo puedo definir el hessiano y el hessiano es una forma bilineal. Y bueno, las formas bilineales siempre las puedo diagonalizar y me quedo con la cantidad de menos que tenga la forma canónica. Y ese sería el índice. O se puede definir también como el subespacio donde, o el mayor subespacio donde restringo la forma bilineal y queda definida negativa también. Si quieren puede ser así. Entonces ya, tengo una variedad cerrada, una función suave, P un punto crítico no degenerado de índice lambda y bueno, sé el valor que toma en P, la función. Entonces, para cualquier epsilon mayor que 0, tal que, bueno, el intervalo C menos epsilon, C más epsilon no contiene valores críticos, además de P, entonces, bueno, M sub C menos epsilon es homotópicamente equivalente a M sub C menos epsilon unión el lambda. ¿Y esto qué quiere decir? O sea, ¿qué quiere decir M sub C menos epsilon? Son todos los puntos de la variedad que por F se van a algo menor o igual que C más epsilon. O sea, sería F a la menos 1 del intervalo menos infinito C más epsilon cerrado a la derecha. ¿Ya? Entonces, por acá no lo digo, pero bueno, en algún momento también lo voy a mencionar. Cuando yo uso esta notación, M sub A quiere decir, bueno, F a la menos 1 de menos infinito, A, cerrado en A. Pero cuando diga M en A, o sea, M en paréntesis en A, por aquí en algún lado lo tengo. A ver si lo puse aquí. Por ejemplo, acá M en C menos epsilon. Eso es simplemente la preimagen de C menos epsilon por F. ¿Sí? Solo notación. Entonces, ¿qué quiere decir esto de homotópicamente equivalente? Bueno, es un concepto de topología algebraica, ¿no? Quiere decir que hay mapas en ambas direcciones, tal vez que las composiciones son homotópicas a las respectivas identidades.
Esto en particular va a implicar que las homologías, y no solo las homologías, los grupos fundamentales y todo lo que quieran que tenga que ver con algo topológico van a ser las mismas, van a ser isomorfos en ambos casos. Y eso va a ser súper útil. ¿Y qué quiere decir M sub c menos epsilon unión el lambda? Bueno, el lambda es el disco de dimensión lambda, ¿sí? O sea, el disco de toda la vida. Y esta unión es una unión pegada a lo largo, o sea, un mapa de función, ¿no? O sea, es una función donde la de lambda se adjuntó a lo largo de su frontera y se adjuntó inyectivamente, aunque no lo pongo acá, pero lo vengo recortando por arriba. El mapa de función es inyectivo en la frontera. Es muy importante porque lo voy a necesitar después. Entonces, esa es la idea. O sea, cuando me muevo alrededor de un punto, de un valor crítico, lo que pasa con la homotopía de la variedad, o con la forma de la variedad, es que a partir de m sub c menos epsilon añado o le pego una lambda celda, donde el lambda es el índice del punto que estoy en cuestión, ¿no? El punto crítico en cuestión. Y ahora voy a ver un teorema súper importante que relaciona algunas homologías relativas, por ejemplo, de estos pares, bajo las mismas hipótesis de este teorema, ¿no? M es una variedad cerrada, F es una función suave, P punto crítico y epsilon tal, que aquí no hay más valores críticos que C. ¿Sí? De hecho, ya asumo que esta F es una de esas funciones que le mencioné por arriba que es inyectiva en el conjunto de sus puntos críticos. O sea, no manda dos puntos críticos a un mismo valor. Ya eso lo puedo asumir siempre, lo voy a asumir siempre. Entonces, la idea es que si se cumplen esas hipótesis, no solo pasa que esta cosa que está acá es homotópicamente equivalente a esta función, de hecho, se deformación retrae, o sea, es un retrato por deformación este de acá es un retrato por deformación de este, sino que la homología relativa de este par es isomorfa a la homología relativa de este par que está aquí. Y eso me va a facilitar mucho las cosas, porque en realidad no sé mucho de esto, no sé quién es, pero eso sí sé qué cosa es. Eso por la asociación exacta del par asociado se puede calcular perfectamente quién es esta cosa que está acá, ¿no? Y entonces solo voy a hacerle un pequeño sketch de la prueba para el caso de, bueno, cuando el lambda, el índice, no es ni 0 ni n, porque estos son como los casos fáciles, ¿no? O sea, cuando el lambda es 0, es cuando tengo un punto tipo de mínimo. Así lo tengo por acá. Simplemente el lema de Morse. La forma que da el lema de Morse reescrita, ¿no? El lema de Morse me da una cosa así, ¿no? Me da que alrededor de un punto de crítico no degenerado de índice lambda, la función se ve así. Se ve como, bueno, el valor que toma el punto menos esta cosa que está acá, que es como una forma cuadrática. Y la cantidad de menos que hay son precisamente determinadas por el lambda, el índice en el punto. ¿Sí? Entonces, fíjense que si lambda fuera igual a 0, que es que aquí lo que tengo es c más la suma de cuadrados de las coordenadas. En particular, ese c es un mínimo. Y si tuviera que el lambda es n, en particular todos son menos. Lo cual quiere decir que es un máximo local. O sea, mínimo y máximo locales. Pero ese caso, bueno, lo pruebo acá, pero como que es como medio trivial, más fácil. Entonces, lo que hice fue decidí darle una idea del caso para el lambda, que o sea, cuando el lambda no es ni 0 ni n, o sea, cuando fue un punto tipo de silla. Entonces la idea es, a ver si me dan 30 segundos y se ya ven. ¿Sí? Pueden ir discutiendo en 30 segundos. Entonces.
Bueno, ya se me pasé de 30 segundos, pero bueno. 1 minuto y medio. Entonces, bueno, la idea es ver que en realidad el isomorfismo que yo quiero lograr, lo voy a lograr por hacer decisión, simplemente hacer decisión, repetir una decisión un par de veces. Sí, a ver. Ajá, lo recuerdo por acá, ¿no? O sea, la homología relativa al par este que está acá es isomorfa a esta homología relativa. Es lo que quiero lograr, ¿no? Entonces ahora me voy a dar de un par de sketch que tengo aquí. Y por supuesto el lema de Morse. Entonces voy a compartir ahora el pizarrón. Entonces, fíjense bien. Por el lema de Morse, y por el teorema que ya yo enuncié ahí arriba, el tipo de homología, el tipo de homotopía de, disculpen, el tipo de homotopía del par m sub c más epsilon, m sub c menos epsilon, es el tipo de homotopía de m sub c menos epsilon unión una lambda celda, m sub c menos epsilon. ¿Sí? O sea, por ahí arriba demostré que en realidad este par es un retracto por deformación del par este de acá. ¿Sí? Entonces la homología de este par es la homología de este par. Ahora fíjense en este par que está aquí. M sub c menos epsilon, cuando ya lo localizo, o sea, uso la forma esta que está acá, ¿no? O sea, f, en realidad va a lucir como c menos x1 al cuadrado menos x sub lambda supra lambda al cuadrado más x supra lambda más 1 al cuadrado más x supra n al cuadrado. Eso es alrededor del punto crítico, que sería ese punto que está acá. P. ¿Sí? Bueno, la lambda celda se define así, ¿no? Hay que ponerse un poco técnico para definirla, pero bueno, es simplemente un disco, está ahí. Entonces la idea es que se fijen ahora en este par que está aquí. Este par es m sub c menos epsilon unión en lambda, m sub c menos epsilon. ¿Quién es m sub c menos epsilon? Es todo lo que está de aquí para afuera, ¿sí? Y de aquí para afuera. Porque esto que está acá, o sea, este pedazo como si fuera una rama de un hiperboloide, esto es lo que es m en c menos epsilon. Son exactamente los valores, o sea, los puntos que se van al valor c menos epsilon, ¿sí? Entonces la idea es, primero, escindir, o sea, usar el teorema de escisión y escindir el subespacio. O sea, el paso 1 sería escindir de aquí el subespacio interior de m sub c menos 2 epsilon. M sub c menos 2 epsilon también es, bueno, aquí está m en c menos 2 epsilon, sería todo lo que está de aquí para acá y todo lo que está de aquí para acá. Si escindo eso, que lo puedo escindir, lo que me queda sería algo así, ¿no? Y como estoy escindiendo el interior, lo que me queda es cerrado acá. Y por acá igual, ¿no? Bueno, al escindir, ya la homología se va a mantener igual, ¿no? O sea, esto va a ser, vamos a ponerle aquí homología ya directo.
Y aquí, aunque estoy hablando, me va a interesar nada más homología con coeficientes enteros, en realidad puedo tomar cualquier anillo conmutativo unitario y se va a seguir cumpliendo eso que está aquí. ¿Sí? Entonces, ahora, por esa decisión, eso sería isomorfo a la homología del par, que sería, ¿cuál sería? F a la menos 1 de C menos 2 epsilon, como C menos epsilon cerrado, unión en lambda, coma, esto de nuevo, ¿no? O sea, F a la menos 1 del intervalo C menos 2 epsilon, C más epsilon, C menos epsilon. Ok, no sé si lo están viendo bien. ¿Sí? Sí, Sí. Ya. Ok, ese sería el primer paso. Ahora, el segundo paso va a ser, voy a hacer una deformación-retracción para el pedazo ese que está aquí entre las dos franjas, o sea, este pedazo que está acá, este pedazo, así, esta franja completa, y esta franja completa, sacarlas de picture, como se dice, ¿no? O sea, sacarlas de la cuestión. Y lo que hago es hacer ahora una deformación-retracción de este par al par. O sea, hago ahora paso 2, deformación, retracción al par M en C menos epsilon, unión en lambda, M en C menos epsilon. O sea, ¿cómo sería? O sea, me muevo así, ¿no? Estoy aquí, hago esto. Eso lo veo con flechita, pero en realidad no es más que moverse a lo largo del flujo del campo gradiente asociado a la F, que va a tener que moverse así, de hecho. Porque estas son hipersuperficies de nivel de la F. ¿Sí? Y aquí igual, ¿no? Me muevo así. Así me muevo. Cuando me muevo así, ya por deformación de tracción, lo que me quedaría sería una figura así, ¿no? Sí, o sea, me quedaría solo esto con esto, unión la lambda celda en el medio. ¿Sí? Aquí está el lambda. Pero todavía tengo partes que no me interesan porque están fuera de la bola. O sea, estas partes de aquí están fuera de la bola y las quiero eliminar. Lo que hago es que hago decisión una vez más con el exterior de la bola. Esa bola que está ahí ahora, el exterior de ella lo escindo y me quedo solo con esta parte aquí ahora. La decisión. ¿Qué pasó? Aquí me puso una cara ahí de que está como bravo. Ah, ok. Bueno. Entonces me quedé con esto que está acá, ¿no? Y ahora quiero en realidad probar que esta cosa que parece como una H, en realidad también se deformación retrae hacia solo este pedacito que está aquí. Y eso es claro, ¿no? Eso sí no tengo ni que decirlo. Eso se hace bajando, bueno, casi bajando. Lo que hago es, en algún momento de la tesina, probar que un hiperboloide siempre es difeomorfo a un cilindro. O sea, una esfera, la esfera que tiene como base por algunos RN, ¿ya? Que va a depender del lambda. Bueno, ya con eso termino la prueba de eso y para no seguir aburriéndolos, voy a dejar de compartir acá. Muy bien. Ya, ahora, bueno, supongan que ya me creen que tengo ese isomorfismo. Entonces ya estoy listo para probar las desigualdades de Morse, que ya casi el final de la prueba. Las desigualdades de Morse dicen que, bueno, que si tengo una función de Morse, una variedad, y C lambda denota el número de puntos críticos de índice lambda,
Entonces, la variedad tiene que ser cerrada, ¿no? Y también la asumo que tome valores distintos en puntos críticos distintos. Entonces, la que me interesa es esta 13 que está aquí abajo. O sea, la característica de Euler es igual a la suma alterna de los C lambda. Y eso va a ser súper importante, ¿ya? Y es un resultado ya que acabo de probar, es un resultado súper fácil de observar que, bueno, puedo simplemente, como la cantidad de valores críticos son finitos, una cantidad finita, puedo tomar a 1, o sea, a 0 hasta acá, números reales, tal que M ahí contiene exactamente I puntos críticos, y M acá es toda la variedad. O sea, es como ir partiendo la variedad en secciones verticales, si quieren. Y bueno, esta igualdad sale la primera isomorfismo sale de lo que acabo de probar, y el segundo sale de simplemente calcular la homología de ese par, que es por la sucesión exacta del par. Ya con eso me sale esta igualdad directa. Bueno, directa de haber probado que en realidad la característica de Euler es una propiedad aditiva. No me voy a meter en eso porque entonces ya siento que llevo demasiado tiempo en esto. Y entonces ya ahora sí, si quieren, ya vamos a la prueba, ¿ya, no? O sea, créanme entonces la segunda parte de la desigualdad de Morse, que es que la suma alterna de los puntos críticos de la suma alterna de la cantidad de valores críticos de índice lambda de cualquier función de Morse en una variedad cerrada es igual a su característica de Euler. ¿Sí? Entonces, ya, ¿qué es lo que hago ahora? Voy a tomar específicamente un campo, que es lo que... Voy a tomar una función de Morse, primero la variedad que sé que existe y que toma valores distintos en puntos críticos diferentes. Y, bueno, voy a usar un teorema del Matsumoto que dice que existe un campo tipo gradiente, que es un campo muy deseable, que se comporta parecido al gradiente en Rn, y lo voy a compartir aquí para que lo puedan ver. Ajá. Aquí está la definición en Matsumoto de qué cosa es un campo tipo gradiente por una función. Bueno, una condición es que como que x de f sea mayor que 0, lejos de los puntos críticos. O sea, quiere decir que la f crezca a lo largo del flujo de x, particularmente eso, pero esa condición no la necesito, pero la que necesito es la segunda, que si tengo P0 un punto crítico de índice lambda, entonces hay una vecindad pequeña y un sistema de coordenadas tal que, bueno, esto, claro, F se ve así, y esto me lo da el lema de Morse, pero además el campo X, que es el campo tipo gradiente, se ve así, que es como derivar este campo, o sea, es como si estuviéramos hablando de Rn. Este campo se llama tipo gradiente para F, y existe por el teorema 2.30, que eso lo vimos en el curso de teoría de Morse, una prueba constructiva. ¿Sí? O sea, para toda función de Morse, una variedad compacta, siempre tengo un campo tipo gradiente. Bueno, ahora voy a usar la existencia de ese campo tipo gradiente. Ajá. Entonces, fíjense que, bueno, ya, parto primero estoy en el paso 1, recuerden, el X que estoy tomando es un campo no degenerado. Entonces tomo una función de Morse, le construyo su campo tipo gradiente que le voy a llamar y ese campo se ve, bueno, la función se ve así y el campo se ve en coordenadas así. Ahora, cuando yo le voy a calcular, fíjense, en un punto crítico de índice lambda, le voy a calcular el índice a Y, eso que hacía yo, bueno, llevarlo a Rn mediante una carta, normalizarlo y darle el grado a ese mapa. Fíjense que como Y se ve así, cuando yo uso la carta para llevar Y a un campo en Rn, estos campos coordenados D de x1, D de x lambda, entonces se van a convertir en los campos canónicos, simplemente. Y el campo que me va a quedar localizado en Rn va a ser simplemente el campo que a x1, x2 hasta xn le asignan menos 2x1, menos 2x lambda, y ya está. Bueno, este campo que está acá. Y cuando normalizo este campo se le calcula muy, muy fácil el índice. El índice va a ser, bueno, si quieren, sale una matriz, y sale una matriz que tiene menos 2 a lo largo de la diagonal, hasta un punto, hasta el tamaño lambda, y de ahí para abajo tiene 2, y 0 en todo lo otro. Quiere decir que ese campo, en realidad en ese punto tiene índice menos 1, o sea, el índice va a ser menos 1 a la lambda, porque preserva la orientación sí, solo si lambda es par. ¿Sí? Es muy fácil calcularle a este campo tipo gradiente su suma de índices. Y más aún, por el teorema ese que acabo de enunciar,
que es las desigualdades de Morse, la segunda, la característica de Euler es esta suma, y esta suma, fíjense bien que como en cada punto crítico de índice lambda, y tiene índice -1 a la lambda, precisamente esto que está acá es la suma de los índices del campo lambda. O sea, el índice del campo lambda, disculpen, el campo Y, el campo tipo gradiente. Pero el campo tipo gradiente era no degenerado, lo mismo que X. Y ya había visto que los campos de tipo no degenerados tenían la misma suma. Quiere decir que para X se cumple esta igualdad, porque la suma de índices coincide con la de Y, que también es no degenerado. Entonces, para X, un campo no degenerado, acaba de probar el teorema. El resto de la prueba se basa ya simplemente en manipular un campo de tipo cualquiera ahora, que no asumo que va a ser de no degenerado, y localmente manipularlo primero como si fuera un campo en Rn, de manera que obtengo un nuevo campo, ahora un campo no degenerado, pero que tiene la misma suma de índices. Después ese resultado mediante una carta lo extiendo a la variedad, y para hacerlo en la variedad también lo que hago es, cada vez que tenga un cero que quizás no es no degenerado, lo bajo de Rn, le hago el procedimiento en Rn, la suma de índices no se altera, y cuando lo subo, lo que obtengo es un campo ahora no degenerado, y usar el paso 1, simplemente usar el paso 1. Ya ahí se acabó la prueba. Entonces le comento nada más para determinar que el caso de variedades con frontera es también cierto el teorema, pero había una prueba que es súper interesante que queríamos incluir, pero se iba un poco de la idea del hilo de la tesina, que era usar la característica de Euler homológica, que fue la que definí aquí, y es una prueba que viene en el Bredon, la pueden encontrar por ahí, usando teoría de punto fijo de Lefschetz, que fundamentalmente define, o sea, otra forma equivalente de definir la característica de Euler es como un número de intersección de la diagonal de una variedad en su producto, ¿sí? O sea, que también es una noción de topología diferencial, pero no es tan topológico algebraica. O sea, habría que probar, ahí se prueba bien fácil, en realidad, para el caso relativamente fácil, pero había entonces que probar que esa característica de Euler, dada como un número de intersección, es en realidad la característica de Euler, ¿ya? Pero bueno, también se prueba, lo pueden encontrar en el Greenberg y Harper si quieren. Bueno, ya con eso ya termino, ya dejé de aburrirlos. No, pues estuvo bien, bastante Sí, detallado. Me tuve que apurar muchísimo realmente porque era mucha cosa. Sí. Pero terminé a la 1:09. Bueno, prometí 1:04 y terminé a la 1:09, está bien. Es que faltan los 5 minutos de preguntas. Ok, está bien. Entonces, Sí, ¿alguien claro. tiene preguntas, comentarios? No, yo no. Yo nada más que sacaste de ahí del artículo ese que pones sobre los terremotos. Sí. Bueno, es una característica, o sea, era una cosa que quería comentarles y se me olvidó. O sea, cuando estaba redactando la tesina, a ver si vuelvo al PDF. Bueno, quise en la introducción poner algo como interesante sobre el teorema, ¿no? Que claro que tiene muchísimas aplicaciones en matemática, y en matemática teórica aquí solo enuncié algunas. Por ejemplo, este teorema de la hairy ball, de la bola peluda o campos en esferas. Se usa el teorema de Poincaré-Hopf para probarlo. Se puede probar cosas como, por ejemplo, que el género de una superficie de género G compacta es 2 menos 2G, y eso se hace construyendo un campo vectorial exactamente que tiene 2 ceros de índice 1 y 2 ceros de índice -1. Otra cosa es, por ejemplo, que un grupo de Lie nunca puede ser homotópicamente equivalente a una esfera de dimensión par. Y bueno, hay que buscar. Me encontré una aplicación bastante interesante de este teorema y la busqué, y sí, parece ser un paper serio que lo dieron en algún tipo de proceeding o un coloquio así de ingeniería, donde los autores, que son chinos, dicen haber propuesto un modelo matemático de un terremoto usando el teorema de Poincaré-Hopf. ¿Y lo viste más o menos? No. Sí, lo vi, sí. Sí, lo vi, sí. Parece un paper serio, sí. Y hasta qué punto usaron el teorema no lo sé, pero sí lo enuncian, y sí, en algún momento dicen, bueno, sí, ahora usamos el teorema tal y proponen un modelo. Sí, pues, Ahí en la tesina, si quieren, se la envío. ¿Cómo? Uno preferiría estar como en el cero del campo.
Exacto. Sí, fue un paper que se dio, parece un coloquio o algo así, de tipo matemática aplicada o ingeniería. Sí. Y eso me sorprendió, sí.